Me llamo Roberto, pero en la carretera todos me conocen como el lobo del desierto. Llevo 18 años manejando por estas tierras áridas del norte de México y he visto cosas que pocos se pueden imaginar. Mi camión se llama El Guerrero, es un Freightliner Cascadia del 2018, y juntos hemos recorrido cada kilómetro de asfalto entre Hermosillo y la frontera. Pero lo que les voy a contar hoy me cambió para siempre. Fue hace 3 meses, en pleno desierto de Sonora, cuando vi a esa mujer haciendo señas en medio de la nada. Vestía un vestido naranja que brillaba como el fuego contra la arena y tenía una belleza que te quitaba el aliento. Lo que me pidió cuando subió a mi cabina me dejó sin palabras y el dilema que enfrenté esa noche me persigue hasta el día de hoy. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que tu corazón te grita? ¿Has estado en una situación donde cada decisión puede cambiar no solo tu vida, sino la de otra persona? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así, dale me gusta a este video si quieres conocer toda la historia, y suscríbete al canal porque estas historias de la carretera necesitan ser contadas. Era un martes por la tarde, cerca de las 4 de la tarde, cuando el sol del desierto de Sonora pegaba como martillo en el parabrisas de mi Freightliner. Venía de entregar una carga en Hermosillo y regresaba vacío hacia Mexicali, por la carretera 15. El aire acondicionado luchaba contra el calor infernal, y yo sudaba a pesar del viento fresco que salía por las rejillas. Llevaba más de 6 horas manejando, y el cansancio me empezaba a pesar en los párpados. El desierto se extendía infinito a ambos lados de la carretera, pura arena y cactus hasta donde la vista alcanzaba. Solo se oía el ronroneo constante del motor y el silbido del viento contra la cabina. Fue entonces cuando la vi. Una figura solitaria a lo lejos, parada junto a la carretera. Al principio pensé que era un espejismo, esas visiones que a veces te juega la mente cuando has estado demasiado tiempo bajo el sol. Pero cuando me acerqué más, mi corazón se aceleró. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello negro cayéndole por los hombros. Vestía un vestido naranja, corto y ajustado, que contrastaba como una flama contra la arena dorada del desierto. Me hizo señas desesperadas con ambas manos, saltando un poco, y pude ver en sus ojos una súplica que me llegó directo al alma. Estaba sola, en medio de la nada, sin ningún carro a la vista, sin ninguna señal de cómo había llegado hasta ahí. Sus labios se movían gritando algo que no podía escuchar por el ruido del motor, pero su expresión era de puro terror. Pisé el freno y las llantas del Freightliner chirriaron contra el asfalto caliente. Una nube de polvo se levantó alrededor de la cabina mientras me detenía completamente. Mi mano tembló al alcanzar la manija de la puerta y por un momento dudé. En 18 años de carretera había aprendido a ser cauteloso con los desconocidos, especialmente en lugares tan remotos como este. Pero algo en sus ojos me decía que esta mujer necesitaba ayuda de verdad. Bajé del Freightliner y el calor del desierto me golpeó como una bofetada. Eran casi las 5 de la tarde y el sol seguía despiadado. Ella corrió hacia mí con pasos desesperados, sus tacones hundiéndose en la arena suelta que se había acumulado en el borde de la carretera. «Por favor, ayúdeme», me gritó cuando estuvo cerca. Su voz era suave pero quebrada por el miedo. «No puedo quedarme aquí». La miré de cerca y me di cuenta de que era aún más hermosa de lo que había pensado. Tenía unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas y su piel morena estaba perlada de sudor. Pero había algo más en su mirada, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era terror puro, como si estuviera huyendo de algo terrible. «¿Qué hace usted aquí, señorita?», le pregunté, quitándome la gorra para limpiar el sudor de mi frente. «¿Dónde está su carro?». Ella miró hacia atrás, hacia el desierto, y se estremeció a pesar del calor. «Se lo llevaron», susurró. «Me bajaron aquí y se fueron». «¿Quiénes se lo llevaron?». «No puedo explicarle aquí», dijo, agarrándome del brazo. Sus manos temblaban. «Por favor,
Señor, lléveme a donde sea. No puedo quedarme en este lugar. Yo sabía que no debía meterme en problemas ajenos. En mis años de carretera había aprendido que a veces es mejor seguir de largo, especialmente cuando las cosas no cuadran. Una mujer tan joven y hermosa, sola en el desierto, sin explicación clara de cómo había llegado ahí, todo olía a problemas. Pero cuando la vi ahí parada, con ese vestido naranja que el viento del desierto pegaba a su cuerpo, rogándome con esos ojos verdes que la ayudara, no pude negarme. Había algo en ella que me recordaba a mi hija, que tenía casi la misma edad y vivía en Guadalajara con su mamá. Está bien, le dije finalmente. Suba, pero me tiene que explicar todo. Ella suspiró aliviada y me siguió hasta la cabina. Compadres, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Ayudarían a una desconocida en medio del desierto o seguirían de largo por precaución? Déjenme saber en los comentarios, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Subió a la cabina y cerró la puerta con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera seguirla. El aire acondicionado la golpeó y suspiró de alivio, cerrando los ojos por un momento. Yo arranqué el Freightliner y nos alejamos de ese lugar maldito. ¿A dónde la llevo?, le pregunté, manteniendo la vista en la carretera. A donde usted vaya, respondió. Solo aléjeme de aquí, se lo ruego. Decidí que lo mejor era llevarla hasta Mexicali, donde habría más gente y ella estaría más segura. Pero mientras manejaba, no podía dejar de mirarla por el rabillo del ojo. Se había quitado los tacones y tenía los pies llenos de arena. Sus piernas estaban raspadas, como si hubiera caminado por terreno difícil. ¿Cómo se llama?, le pregunté para romper el silencio. Esperanza, dijo suavemente. Esperanza Morales. Yo soy Roberto. Roberto Mendoza, pero me dicen el lobo del desierto. Ella sonrió por primera vez, y fue como si el sol hubiera salido en medio de la tormenta. Gracias, Roberto. No sabe lo que significa para mí que me haya recogido. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes la dejaron ahí? Esperanza miró por la ventana hacia el desierto que se alejaba. Trabajaba en un bar en Hermosillo, comenzó. Unos hombres llegaron anoche y me dijeron que tenía que ir con ellos. Que alguien me necesitaba para una fiesta privada. Se detuvo y tragó saliva. Yo sentí que el volante se me resbalaba de las manos sudorosas. Me subieron a un carro y manejamos toda la noche. Cuando amaneció, estábamos en medio del desierto. Me dijeron que había un cambio de planes, que tenía que esperar ahí hasta que llegara otro carro. ¿Y no llegó nadie? Sí, susurró. Llegaron. Pero cuando vieron que usted se acercaba, se fueron rápido. Me dijeron que si hablaba con alguien, me iban a encontrar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ella lo iba a escuchar. Había oído historias de mujeres que desaparecían en el desierto, que las usaban para cosas terribles y luego las abandonaban. Pero nunca pensé que me tocaría estar en medio de algo así. No se preocupe, le dije, aunque yo mismo estaba temblando. La voy a llevar a un lugar seguro. Pero lo que me dijo después me heló la sangre. Roberto, me dijo Esperanza con voz temblorosa, hay algo más que necesita saber. Yo sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué cosa? Esos hombres no solo me querían a mí. Hay otras muchachas. Muchas otras. Se me secó la boca. ¿Qué está diciendo? Tienen un lugar, como un rancho, donde las llevan. Ahí las usan. Y después, no pudo terminar la frase. Pisé el freno tan fuerte que el Freightliner se tambaleó. Nos orillamos en el acotamiento y me quedé viendo el volante, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Usted sabe dónde está ese lugar? Sí, susurró. Me llevaron ahí primero, antes de dejarme en el desierto. Vi a las otras muchachas.
Están encerradas, Roberto. Tienen miedo, están enfermas, y nadie sabe que existen. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. Pensé en mi hija, en todas las hijas de otros padres que podrían estar sufriendo en ese lugar. Pero también pensé en mi propia vida, en los riesgos que correría si me metía en algo así. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté. Porque usted es bueno. Lo vi en sus ojos cuando me recogió. ¿Y por qué? Se detuvo y me miró directamente. Porque necesito que me ayude a sacarlas de ahí. El mundo se me vino encima. Esta mujer hermosa, que había aparecido en mi vida como un espejismo en el desierto, me estaba pidiendo que arriesgara todo para salvar a unas desconocidas. Me estaba pidiendo que fuera un héroe cuando yo solo era un camionero de 52 años que quería llegar a casa sin problemas. Esperanza, le dije, yo no soy policía. No soy soldado. Soy un camionero. ¿Cómo voy a enfrentarme a esa gente? No tiene que enfrentarse a nadie, dijo rápidamente. Solo necesito que me lleve cerca del lugar. Yo sé cómo entrar sin que me vean. Puedo sacar a las muchachas y usted puede llevarlas a algún lugar seguro. Paisanos, ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿Arriesgarían su vida por gente que no conocen? ¿O pensarían primero en su propia familia? Escriban en los comentarios qué decisión tomarían, porque lo que yo decidí esa tarde en el desierto cambió todo. Arranqué el Freightliner y seguimos por la carretera 15, pero ahora mi mente era un torbellino. Esperanza se había quedado callada, mirando por la ventana, y yo podía sentir su tensión. El sol empezaba a bajar y el cielo se teñía de naranja, del mismo color que su vestido. ¿Cuántas muchachas hay?, le pregunté después de varios kilómetros. Vi como 8 o 9. Pero pueden ser más. El lugar es grande, como un rancho viejo. ¿Y los hombres? ¿Cuántos son? 3 o 4 que vi. Pero Roberto se volteó hacia mí. Tienen armas. Y son peligrosos. Yo nunca había sido un hombre valiente. Toda mi vida había sido precavido, prudente. Cuando me divorcié de la mamá de mi hija, fue porque quería evitar más problemas. Cuando cambiaba de trabajo, siempre buscaba lo más seguro. Pero algo en la voz de Esperanza me hacía pensar en todas esas muchachas sufriendo, y no podía sacármelas de la cabeza. ¿Cómo se llaman?, le pregunté. ¿Quiénes? Las otras muchachas. ¿Cómo se llaman? Esperanza cerró los ojos como si le doliera recordar. Hay una que se llama Paloma, es muy joven, como de 18 años. Otra se llama Carmen, tiene una bebé pero no sabe dónde está. Y hay una niña, Roberto, una niña que no puede tener más de 16 años. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Esa niña podría ser mi hija. Podría ser la hija de cualquiera de mis compañeros de la carretera. Y estaba sufriendo mientras yo tenía el poder de hacer algo al respecto. ¿Qué necesitamos hacer?, le pregunté, y cuando lo dije, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Esperanza me miró con ojos llenos de esperanza. Necesitamos llegar antes del anochecer. Ellos salen de noche, van a los bares y traen más muchachas. Es cuando menos gente hay en el rancho. ¿Y después? Después, Roberto, después necesitamos ser muy, muy valientes. Pisé el acelerador y el Freightliner rugió por la carretera. Ya no íbamos hacia Mexicali. Ahora íbamos hacia un lugar que no conocía, para hacer algo que podría costarme la vida, por gente que nunca había visto. Pero mientras manejaba, pensé en mi hija, en la vida que había construido trabajando honradamente en la carretera. Y me di cuenta de que nada de eso valdría la pena si no era capaz de ayudar cuando realmente importaba. Tome la desviación hacia Santa Ana, me dijo Esperanza cuando llevábamos 1 hora manejando. Después hay un camino de terracería que lleva al rancho.
El sol ya estaba bajando y el cielo se veía rojizo, como si estuviera manchado de sangre. Dejamos la carretera principal y entramos por un camino lleno de baches que hacía que el Freightliner se sacudiera como barco en tormenta. ¿Estás segura de que este es el camino?, le pregunté mientras esquivaba un hoyo especialmente grande. Sí. Recuerdo esos cerros, señaló unas montañas pequeñas a lo lejos. El rancho está como a 10 kilómetros más adelante. Yo tenía el corazón en la garganta. No sabía en qué me había metido, pero ya no había vuelta atrás. Habíamos dejado atrás toda la civilización y ahora estábamos adentrándose en territorio desconocido. Roberto, me dijo Esperanza, necesito que sepa algo. Si nos descubren, van a matarnos. A usted y a mí. ¿Por qué me dice eso ahora? Porque todavía puede regresarse. Puede dejarme aquí y volver a su vida normal. Nadie lo va a culpar. Paré el Freightliner en medio del camino. El motor se quedó andando y el único sonido era el silbido del viento entre los cactus. Miré a Esperanza, con ese vestido naranja que ahora estaba sucio de polvo, y luego miré hacia adelante, hacia el camino que nos llevaría al rancho. Mi hija tiene 24 años, le dije. Vive en Guadalajara con su mamá. Estudió enfermería y ahora trabaja en un hospital. Es una buena muchacha. ¿Por qué me cuenta eso? Porque si alguien la lastimara, si alguien la tuviera encerrada sufriendo, yo querría que un buen hombre la ayudara, aunque fuera peligroso. Esperanza me puso la mano en el brazo. Gracias, Roberto. Pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que si las cosas se ponen mal, usted corre. No se preocupe por mí, no se preocupe por las otras muchachas. Usted corre y se salva. No puedo prometerle eso. Si puede. Porque si usted muere, nadie va a saber que las otras muchachas existen. Usted es la única que puede contar su historia. Muchachos, ¿alguna vez han tenido que hacer algo que saben que está bien, pero que los llena de terror? ¿Han sentido esa mezcla de miedo y determinación que te hace temblar y al mismo tiempo te da fuerzas? Cuéntenme en los comentarios si han vivido algo así. Seguimos por el camino de terracería mientras el sol se ponía completamente. Encendí las luces del Freightliner y los faros cortaron la oscuridad del desierto. A lo lejos se veían las luces de una construcción. Ahí es, susurró Esperanza. Ese es el rancho. Detuve el camión como a 1 kilómetro de distancia, detrás de unas rocas grandes que nos daban cobertura. Apagué las luces y el motor, y el silencio del desierto nos envolvió como una manta pesada. ¿Cómo vamos a entrar?, le pregunté. Por atrás hay una cerca rota. Yo salí por ahí cuando escapé la primera vez, pero me alcanzaron. ¿La primera vez? Sí. Intenté escapar hace 2 días, pero me trajeron de vuelta. Por eso me llevaron al desierto hoy, para castigarme. Sentí una rabia que me quemaba las entrañas. ¿Qué les hicieron? No quiero hablar de eso, Roberto. Solo quiero sacar a las otras muchachas de ahí. Bajamos del Freightliner y empezamos a caminar hacia el rancho. El suelo estaba lleno de piedras sueltas y espinas, y yo me daba cuenta de que no estaba preparado para esto. Era un camionero de 52 años, con sobrepeso y sin condición física. Pero tenía que intentarlo. ¿Cómo sabremos dónde están las muchachas?, le pregunté mientras caminábamos. Las tienen en una bodega, atrás de la casa principal. Hay un candado, pero creo que puedo abrirlo. ¿Cómo? Uno de los hombres se le cayó la llave una vez. Yo la vi y me la guardé cuando no estaba mirando. Esperanza sacó una llave pequeña del escote de su vestido. Había estado preparándose para esto desde el principio. ¿Hace cuánto tiempo planea esto? Desde que me trajeron aquí. Sabía que si no hacía algo, iba a morir en ese lugar. Todas íbamos a morir.
Llegamos a la cerca y efectivamente había un hoyo por donde cabía una persona. Esperanza se deslizó primero, y yo la seguí, rasgándome la camisa con el alambre. ¿Cuántos hombres hay?, le pregunté cuando estuvimos del otro lado. Normalmente 3. Pero hoy vi que se fueron 2 en un carro. Puede ser que solo esté uno. ¿Cuál? El peor de todos. El que se llama el jabalí. El nombre me helaba la sangre. Pero ya estábamos adentro, y las muchachas estaban esperando. Era hora de cumplir la promesa que me había hecho a mí mismo. Nos acercamos a la bodega arrastrando los pies para no hacer ruido. Era una construcción vieja de ladrillo, con una puerta de metal que tenía un candado grande. Desde adentro se oían voces suaves, como murmullos. «Son ellas», susurró Esperanza. «Están despiertas». Se acercó a la puerta y tocó suavemente con los nudillos. Los murmullos se detuvieron inmediatamente. «Paloma», susurró. «¿Carmen?» «Soy Esperanza». «Esperanza», respondió una voz desde adentro. «Pensamos que estabas muerta». «Estoy aquí para sacarlas». «Traje ayuda». Esperanza metió la llave en el candado y lo abrió. La puerta se abrió con un chirrido que me puso los pelos de punta. Adentro, en la oscuridad, vi siluetas de mujeres que se acercaban lentamente. «¿Quién es él?», preguntó una de ellas, señalándome. «Es Roberto. Él nos va a ayudar». Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que eran 9 muchachas. Algunas muy jóvenes, otras un poco mayores. Todas tenían la misma mirada de terror y esperanza mezcladas. «¿Pueden caminar?», les pregunté. «Sí», respondió una que parecía ser la mayor. «¿Pero a dónde vamos?» «A mi camión. Está como a 1 kilómetro de aquí». «¿Y después?» «Después las llevo a un lugar seguro». Empezamos a salir de la bodega una por una. La última en salir fue una niña que no podía tener más de 16 años. Estaba temblando y se aferraba a mi brazo. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Lucía», susurró. «No te preocupes, Lucía. Todo va a estar bien». Pero justo cuando estábamos saliendo todas juntas, se encendieron las luces del rancho. Una voz potente gritó desde la casa principal: «No se muevan. Están rodeadas». El jabalí había regresado y nos había descubierto. «Corran», les grité a las muchachas. «Corran hacia el hoyo en la cerca». Pero era demasiado tarde. El jabalí venía caminando hacia nosotros con una pistola en la mano. Era un hombre grande, con barba y una sonrisa que me daba náuseas. «Pensaron que era tan fácil», gritó. «¿Pensaron que podían robarse mi mercancía?» Gente, ¿alguna vez han estado en una situación donde sienten que van a morir? Donde el miedo los paraliza pero al mismo tiempo tienen que actuar. Díganme en los comentarios si han pasado por algo así, porque lo que hice después fue lo más valiente y lo más estúpido de mi vida. «Usted debe ser el famoso Roberto», dijo el jabalí, acercándose con la pistola apuntándome. «Esperanza me habló mucho de usted». Miré a Esperanza y vi la confusión en sus ojos. Ella no le había dicho nada a este hombre. «¿Cómo sabe mi nombre?», le pregunté. «Porque la seguimos desde que se subió a su camión, idiota. ¿Cree que íbamos a dejar que se fuera así nada más?» Ella era nuestro cebo. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cebo? Sí. Necesitábamos un transporte para llevar a las muchachas a la frontera. Y usted, con su camión grande, era perfecto. «Eso no es cierto», gritó Esperanza. «Yo no sabía nada de esto». «Claro que no», se rió el jabalí. «Usted fue tan ingenua como él. Pero ahora los dos van a trabajar para nosotros». Las muchachas estaban agrupadas detrás de mí, temblando. Podía sentir su terror y sabía que tenía que hacer algo,
aunque me costara la vida. ¿Qué quiere?, le pregunté. Que meta a estas muchachas en su camión y las lleve a Tijuana. Ahí van a trabajar para nosotros en otros lugares. ¿Y si me niego? Entonces las matamos a todas, incluyendo a su nueva amiguita. Miré a Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos. Luego miré a las muchachas detrás de mí, especialmente a Lucía, que se aferraba a mi brazo como si fuera su papá. Está bien, le dije. Pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que no va a lastimar a ninguna de ellas durante el viaje. Eso depende de que tan bien se porten. El jabalí nos apuntó con la pistola y nos hizo caminar hacia donde estaba mi Freightliner. Cuando llegamos, abrió la puerta trasera del remolque. Métanlas aquí, me ordenó. ¿En el remolque? Van a morir de calor. Eso no es mi problema. Las muchachas empezaron a llorar. Sabían que si se subían a ese remolque, era muy probable que nunca más volvieran a ver la luz del día. No, gritó Lucía. No me van a meter ahí. El jabalí se rió y le apuntó con la pistola. Súbete o te mato aquí mismo. Fue en ese momento que supe que tenía que actuar. No podía permitir que usaran mi camión para transportar a estas muchachas a un destino peor que la muerte. Espere, le grité a el jabalí. Tengo una mejor idea. ¿Qué? Si las mete en el remolque, van a hacer ruido. Van a llamar la atención en los retenes. Pero si las dejo en la cabina, conmigo, van a parecer mi familia. El jabalí me miró con desconfianza. ¿Qué está pensando? Que sea más fácil para todos. Ellas van cómodas, yo manejo tranquilo, y usted no tiene problemas. ¿Y cómo sé que no se va a escapar? Porque usted va a venir conmigo. En la cabina. Esperanza me miró como si estuviera loco. Pero yo tenía un plan. ¿Usted en la cabina?, preguntó el jabalí. Sí. Así puede vigilarme todo el tiempo. Y si trato de hacer algo, me mata. El jabalí se lo pensó un momento. No es mala idea. Pero solo van a caber 3 o 4 en la cabina. Las otras pueden ir en el remolque, pero con la puerta abierta para que tengan aire. Está bien, dijo finalmente. Pero si trata de hacer algo chistoso, mato primero a las muchachas y después a usted. Empezamos a subir a las muchachas al camión. Esperanza, Lucía y 2 más se subieron conmigo a la cabina. Las otras 5 se metieron al remolque, pero dejé la puerta trasera abierta como había prometido. El jabalí se subió al asiento del copiloto, con la pistola en la mano. Arranque, me ordenó. Encendí el Freightliner y empezamos a manejar hacia la carretera principal. Pero mientras manejaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar una manera de salvar a estas muchachas sin que todas muriéramos en el intento. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté. A Tijuana. Ahí van a trabajar para mi jefe. ¿Cuánto tiempo de viaje? Unas 8 horas. Pero vamos a parar en el camino. ¿Para qué? Para recoger más mercancía. Se me revolvió el estómago. Este hombre hablaba de las muchachas como si fueran objetos. Llevábamos como 1 hora manejando cuando vi las luces de un retén militar a lo lejos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta podría ser nuestra oportunidad. Hay un retén adelante, le dije. Lo sé. Usted va a pasar como si nada. Si dice algo, las mato a todas. Pero cuando nos acercamos al retén, vi que había algo extraño. Los soldados parecían más alertas de lo normal, como si estuvieran buscando algo específico. El soldado me pidió los documentos cuando me detuve, y yo le di mi licencia y los papeles del camión, tratando de mantener la calma. El jabalí tenía la pistola escondida debajo de su camisa, pero yo podía sentir su tensión como si fuera electricidad en el aire.
Cuando el soldado me preguntó qué transportaba, le dije que iba vacío, que regresaba de una entrega en Hermosillo. Me miró a los ojos, luego miró a las muchachas en la cabina. Esperanza tenía la cabeza agachada, pero Lucía me miraba directamente y en sus ojos pude ver una súplica desesperada. El soldado señaló a las muchachas y me preguntó si eran familia mía. Mentí diciéndole que eran mis sobrinas, que las llevaba a Tijuana para que vieran a su abuela. El soldado asintió, pero luego se acercó más a la ventana y preguntó por qué iban tan calladas. Fue entonces cuando Lucía hizo algo que cambió todo. Con una voz apenas audible, susurró que necesitaban ayuda. El soldado se quedó inmóvil por un segundo, miró a Lucía, luego a mí, luego a el jabalí. Y de repente, gritó una clave de emergencia que hizo que todo el retén se activara. Todo pasó muy rápido. El jabalí sacó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, 5 soldados lo rodearon con sus rifles. Esperanza gritó, las muchachas del remolque empezaron a llorar, y yo me quedé paralizado con las manos en el volante, sin poder creer que finalmente habíamos encontrado salvación. El comandante nos gritó que saliéramos todos del camión con las manos arriba. Cuando bajamos, me di cuenta de que los soldados habían estado buscando exactamente esto. Habían estado buscando a las muchachas desaparecidas y nosotros habíamos llegado directo a ellos. El comandante me preguntó si estaba bien, si me habían obligado a manejar. Miré a Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos pero sonreía por primera vez desde que la conocí. Miré a Lucía, que se aferraba a uno de los soldados como si fuera su salvación. Y me di cuenta de que todo había valido la pena. 3 horas después estábamos en una estación militar en Mexicali. Las muchachas habían sido atendidas por doctores y psicólogos, y yo había dado mi declaración completa sobre todo lo que había pasado. El comandante Martínez, un hombre de unos 45 años con cara seria pero ojos bondadosos, me explicó que habían estado buscando a estas muchachas durante meses. Sus familias reportaron las desapariciones, me dijo. Sabíamos que había una red de tráfico, pero no sabíamos dónde tenían a las víctimas. ¿Qué va a pasar con ellas? Van a regresar con sus familias. Tenemos psicólogos especializados que las van a ayudar a recuperarse de este trauma. Miré hacia la sala donde estaban las muchachas. Esperanza estaba hablando por teléfono, llorando, y me imaginé que era con su familia. Lucía estaba sentada con una trabajadora social, y por primera vez la vi sonreír. ¿Y el jabalí? Él y su organización van a pagar por todo lo que hicieron. Gracias a su valentía, vamos a poder cerrar esta red para siempre. Yo no fui valiente, le dije. Solo hice lo que cualquier padre haría por su hija. Eso es exactamente lo que significa ser valiente. Esperanza se acercó a mí después de terminar su llamada. Se veía diferente, más liviana, como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Roberto, me dijo, no sé cómo agradecerle lo que hizo. No tiene que agradecerme nada. Usted fue la valiente. Usted fue la que se arriesgó a escapar y buscar ayuda. Pero usted fue el que me recogió cuando nadie más lo hubiera hecho. Nos quedamos en silencio un momento, viendo a las otras muchachas que esperaban a que llegaran sus familias. ¿Qué va a hacer ahora?, le pregunté. Voy a regresar con mi familia en Hermosillo. Mi mamá va a venir por mí mañana. ¿Y usted? Voy a seguir manejando. Es lo que sé hacer. ¿No va a cambiar nada? Lo pensé un momento. Sí. Creo que sí va a cambiar algo. Esa noche, cuando finalmente pude regresar a mi Freightliner, me senté en la cabina y llamé a mi hija en Guadalajara. Papá, contestó. ¿Estás bien? Es muy tarde. Estoy bien, mija. Solo quería escuchar tu voz. ¿Pasó algo? No, nada malo. Solo quería decirte que te amo mucho. Yo también te amo, papá.
¿Cuándo vienes a visitarme? Pronto, mija. Muy pronto. 6 meses después, estaba manejando mi Freightliner por la misma carretera 15 donde todo había empezado. El desierto se veía igual que siempre, pero yo era un hombre diferente. Había cambiado mi ruta de trabajo para estar más cerca de Guadalajara, para poder visitar a mi hija más seguido. También me había unido a una organización que ayuda a combatir el tráfico de personas, usando mi experiencia en las carreteras para identificar situaciones sospechosas. Cuando pasé por el lugar donde había recogido a Esperanza, reduje la velocidad y me quedé viendo hacia el desierto. Ya no había señales de lo que había pasado ahí, pero yo nunca lo iba a olvidar. Mi teléfono sonó y vi que era un mensaje de Esperanza. Habíamos mantenido contacto desde aquella noche. Me mandó una foto de ella en su graduación de enfermería, con una sonrisa enorme. Gracias por enseñarme que siempre hay gente buena dispuesta a ayudar, decía el mensaje. Le respondí, gracias por enseñarme lo que significa ser valiente de verdad. Más tarde esa misma semana, recibí una llamada del comandante Martínez. Roberto, me dijo, tengo buenas noticias. Atrapamos al jefe de la organización. La red está completamente desmantelada. ¿Y las otras muchachas? Todas regresaron con sus familias. Lucía empezó la preparatoria el mes pasado. Carmen se reunió con su bebé. Todas están recibiendo ayuda psicológica y van a estar bien. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en la cabina de mi Freightliner pensando en todo lo que había pasado. En como una decisión de unos segundos, la decisión de parar por una mujer en el desierto había cambiado tantas vidas. Pensé en mi padre, que siempre me decía que un hombre se mide por lo que hace cuando nadie lo está viendo. Ese día en el desierto, cuando vi a Esperanza haciendo señas, nadie me estaba viendo. Nadie me obligó a parar. Pero paré porque era lo correcto. Y me di cuenta de que esa es la verdadera libertad de la carretera. No es solo poder ir a donde quieras, sino poder elegir quién quieres ser en cada momento, en cada decisión que tomas. Arranqué el Freightliner y seguí mi camino. El desierto se extendía infinito a ambos lados, pero ya no me parecía un lugar vacío y desolado. Ahora sabía que en cada kilómetro de carretera había oportunidades de hacer el bien, de ser el héroe que alguien necesita. Porque al final, paisanos, la carretera no es solo asfalto y líneas amarillas. La carretera somos nosotros, los que decidimos parar cuando alguien necesita ayuda, los que elegimos hacer lo correcto aunque sea peligroso. ¿Ustedes qué harían si vieran a alguien pidiendo ayuda en medio de la nada? ¿Pararían o seguirían de largo? Cuéntenme sus historias aquí en los comentarios, y si esta historia los conmovió, compártanla con otros compañeros de la carretera. Porque estas historias de esperanza necesitan ser contadas. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo.